Hola a todos, hoy vamos a seguir trabajando con el periférico GPIO, pero en este caso vamos a configurarlo para que los pines sean de entrada. Y el principio de funcionamiento de nuestro programa pues será muy sencillito. Configuraremos el periférico GPIO con un pin de entrada que a su vez estará conectado a un pulsador externo. Eso significa que cada vez que cambie el flanco en ese pin, si cada vez que pulsemos el pulsador, pues lo que haremos simplemente es cambiar el estado de unos LEDs. Y bien, antes de entrar en materia, simplemente deciros, y para ahorrar tiempo en el proyecto, de que yo voy a utilizar con la configuración de plantilla que ya enseñamos en un vídeo anterior. Si vosotros habéis entrado directamente en ese vídeo, pues ese vídeo aparecerá en pantalla, pues si queréis echarle un vistazo. Y bueno, pues voy a trabajar con esta arquitectura, que ya lo expliqué en el vídeo anterior, que es por la que normalmente yo suelo trabajar. Dicho esto, antes de entrar al lío y al trabajo, lo que vamos a hacer es definir pues, nuestro pin, nuestro pulsador, a qué pin estará conectado de nuestro microcontrolador. Y para ello vamos a utilizar el archivo de cabecera board que define, que define pues, aquellos periféricos que están conectados a nuestro microcontrolador. Deciros o recordaros de que yo utilizo una placa de desarrollo un pelín vieja o anticuada, que es la PICDEM 2 Plus, ¿vale? Y la utilizo simplemente porque de esa manera me ahorro los cables, en vez de conectar el microcontrolador en una breadboard y tener cables conectados a los periféricos externos, utilizo los periféricos que ya vienen dados por sí en la placa de desarrollo PICDEM 2 Plus, ¿vale? Simplemente por eso utilizo esa placa de desarrollo. Bien, una vez dicho esto, ahora vamos a configurar los switches, los botones. En la PICDEM Plus pues tenemos principalmente dos botones, dos switches, que será el S2 y el S3. Y lo vamos a configurar de la misma manera que configuramos los LED en un vídeo anterior. Y antes que nada, déjame que te ponga aquí para que sea más claro. Aquí, que esté más claro, pues lo que vamos a configurar. Esta será la parte de los LED y lo que voy a hacer simplemente, pues voy a copiar esto para ahorrar tiempo y lo voy a pegar aquí. Y ahora voy a configurar, pues será los botones o los switches exteriores que tienen asociado, están conectados en la PICDEM 2 Plus, la placa de desarrollo, a microcontrolador. Y he dicho de que estos switches, pues bueno, pues la nomenclatura es muy fácil, será S2 y S3. ¿Vale? Y si no me he equivocado, voy a poner S2 y aquí voy a poner mask o MSK, que significa mask. Y lo voy a poner de esta manera, ¿vale? Voy a definir mi pulsador, el S2 y el S3, y aparte voy a definir también la máscara. Y eso es útil porque cada vez que, digamos, interrogamos o evaluamos, analizamos un pin exterior, un pin de entrada del microcontrolador que está conectado a un periférico exterior, pues bueno, en vez de hacerlo con el pin mismo, lo que vamos a hacerlo es con la máscara, ¿vale? Dicho esto, ahora vamos a configurarlo y vamos a ver dónde está. ¿Vale? Déjame que lo ponga aquí un pelín ordenado y perfecto. Y en este caso, el pulsador S2 está conectado en el pin 4 del puerto A. Entonces, aquí voy a poner S2 y esto será RA4. Y este evidentemente será S2 Mask o la máscara del S2. Aquí lo tenemos. Y lo vemos para S3. S3 en este caso está conectado en el pin 0 del puerto B. Que ponemos aquí el 0. S3 será RB0 y aquí será la máscara de S3. Y podemos ver una cosa que es curiosa, ¿vale? El pulsador, como he dicho anteriormente, el S3 sobre todo, vamos a enfocarnos aquí en el S3, está conectado al pin 0 del puerto B, pero el pin 0 del puerto B también está conectado al LED D2, ¿vale? No sé quién diseñó la placa de desarrollo, la PICDEM 2 Plus, y por qué hizo este tipo de conexiones, cuando teníamos más pines en el microcontrolador. Pero bueno, dicho esto, simplemente para decirlo, para que lo sepáis,
yo voy a utilizar por ello el pulsador RA4. Por lo tanto, el puerto que voy a configurar en el GPIO es el puerto A, y en este caso el pin número 4. Y bien, una vez que hemos configurado o hemos definido los pines que vamos a nuestro microcontrolador, a qué están conectados, a qué periféricos están conectados de manera externa, pues ahora simplemente le vamos a guardar y ahora pues vamos a configurar nuestro main de la manera apropiada. Y antes de cerrar, por un momento, porque creo que me he equivocado, exactamente, aquí vamos a ver, vamos a poner también, vamos a especificar otra cosita. Vamos a especificar que estos son los LEDs y vamos a especificar que este son los switches. ¿Vale? De esta manera, ahora sí, guardamos y ya podemos cerrar. Bien, una vez que estamos en el main, nuestro programa principal, nuestro esqueleto de lo que va a ser nuestro programa, vamos a configurar la función la cual va a configurar el periférico GPIO. Y para ello, pues vamos a llamarla de esta manera. Vosotros podéis poner el nombre que queráis, tal que así, y ahora pues tenemos que definir, declarar la función. Yo tengo aquí el archivo de cabecera, por lo tanto aquí en el prototipo de funciones, pues será tan fácil como void conf pio void, tal que así, ¿vale? Ya la tengo declarada, y que perfecto. Guardamos y ahora sí puedo definir mi función en el archivito de functions. En el archivito de functions lo que voy a hacer es simplemente configurar todos los periféricos de mi controlador mediante funciones. En este caso, para la función, pues ni devuelve ni admite ningún tipo de parámetro de entrada ni devuelve ningún parámetro de salida. ¿Vale? Simplemente lo que hace es configurarlo, simplemente para hacer nuestra vida más fácil. Como he hecho un ejemplito muy fácil, simplemente lo que vamos a hacer es comprobar o ver cómo se configuran los periféricos principales de la familia de los PIC de 8 bits de la empresa de Microchip. Por lo tanto, no nos vamos a complicar la vida con el tema de seguridad y tal. Simplemente vamos a configurar el periférico en sí. Y dicho esto, ahora vamos a pasar a la configuración del puerto GPIO y tenemos que recordar de que nuestro programa, el principio de funcionamiento de nuestro programa, pues nuestro programa vamos a configurar el GPIO de dos maneras. Una manera como pines de salida para controlar el estado de los LED, y otro será que el propósito principal de ese vídeo es configurar el puerto A, el pin 4, el RA4, como pin de entrada para detectar si hay un tipo de cambio en el flanco y así de esa manera pues poder cambiar el estado de los LED. Si habéis entrado nuevamente, se ha entrado directamente en ese vídeo, en un vídeo anterior ya configuramos con detalle el periférico GPIO como pines de salida. Por lo tanto, aquí no me voy a entrar mucho en detalle, sino simplemente os animo a que veáis el vídeo si estáis interesados en ver cómo configurar el periférico GPIO como pines de salida. Así que aquí voy un pelín más rápido. Pero simplemente lo que tenemos que saber es que cuando estamos trabajando con el periférico GPIO, pues tenemos ciertas cosas que tenemos que seguir, ¿no? Ciertos pasos que tenemos que seguir. Primero, tenemos que identificar si nuestros pines están por defecto configurados de manera analógica o digital, y si están de manera analógica, pues tenemos que configurarlos de manera digital. Y después, pues dependiendo si el pin de entrada o de salida, pues con el registro TRIS, pues tenemos que configurarlo de manera acorde. Y como último, pues también tenemos que decir de que existen pues, maneras de conectar o activar las pull-ups en los pines, ¿vale? Y con esta información, pues ahora vamos a configurar los pines. Y lo primero que vamos a hacer primero es configurar los LEDs que están conectados al puerto B. Por tanto, lo primero que tenemos que decir es que esos pines tienen que ser de tipo digital. Y para ello utilizamos el registro ANSEL del puerto B. Y vamos a decir que nuestros LED, que todos los LED, pues sean pines digitales. En este caso, pues del D2, D3, D4 y finalmente D5. Estos son nuestros LED, ¿vale? Vamos a ponerlo también aquí. Significa que RB0, RB1, RB2 y RB3 son pines digitales. Digital pins. Perfecto.
Una vez que configuramos nuestros LED como pines digitales, ahora lo vamos a declarar, o vamos a definir de salida. Y para ello utilizamos el registro tris en el puerto B. Y decimos, nuevamente, pues lo que vamos a hacer para aligerar los pasos, pues voy a copiar y lo pego aquí. Y lo mismo para los comentarios. Voy a copiar simplemente para aligerar los pasos. Esto dirá que serán como pines de salida. Output minúscula pins, perfecto. Y ahora, pues también como son pines digitales, y en este caso de salida, pues no necesitamos las pull-up. Voy a copiarlo todo y para ello utilizamos el registro WPU y en este caso en el puerto B. ¿Vale? Y decimos bueno, que no necesitamos las pull-ups. Por lo tanto, aquí ponemos no pull-ups. Perfecto. Y finalmente, utilizando el registro LAT del puerto B, vamos a darle un estado inicial. Y el estado inicial en este caso será todos los pines a 0. Por lo tanto, el estado inicial de los LED externos estarán apagados. Y lo que vamos a hacer nuevamente para aligerar es copiar, pegar y vamos a copiar también todos los pines. No hace falta en este caso, podemos decir que turn todos los LED en principio pues están apagados. Bien, hasta ahora simplemente lo que he hecho simplemente es declarar, configurar los pines de salida. Eso ya lo vimos con más detalle en un vídeo anterior, como he dicho anteriormente. Y ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en configurar el periférico GPIO como pin de entrada. Y tenemos que identificar qué pin vamos a usar. En nuestro caso, el puerto A, el pin número 4, será RA4 y tenemos que configurarlo como pin digital. Por lo tanto, el registro Ansel del puerto A y será el pin número 4, que lo hemos definido antes en nuestro archivito de cabecera como S2. ¿Vale? Y vamos a decir, voy a copiar esto y voy a poner RA4 como un pin digital. Dicho esto, ahora simplemente tengo que configurar este pin de entrada. Para ello, pues utilizo el registro tris en el puerto A y digo de que mi pin, bueno, en este caso será A1, que este pin, que el registro en este pin, pues se ponga en 1 y 1 en Microchip. En la empresa Microchip, cuando estamos trabajando en los registros tris, pues significa 1 similar a input, ¿vale? Y 0 es como output, salida. Por lo tanto, ahora pues definimos que nuestro pin RA4 es un pin de entrada digital. Podría configurar también las pull-ups, pero en este caso no me hace falta porque ya en mi placa de desarrollo, la PICDEM 2 Plus, pues ya tengo pull-ups conectados, asociadas en la línea o conectadas al pulsador. Por lo tanto, no me hace falta activar las pull-ups en esta función. Dicho esto, ya hemos configurado todo el periférico GPIO de la manera que necesitábamos. Hemos configurado nuestros LED externos para cambiarle su estado dependiendo de si pulsamos o si hay un cambio en el flanco en ese pin, en el RA4. Es decir, si pasa de alta a baja, pues cambiaremos el estado de los LED. ¿Vale? Guardamos, ya hemos guardado y ahora nos podemos volver al programa principal. Y en el programa principal, pues una vez que configuramos el periférico GPIO, pues ahora dentro del while, que será un bucle infinito, ahí es donde vamos a empezar a evaluar de manera continua o constante ese pin, el RA4, en el puerto A. Y para ello, pues hay varias maneras de hacerlo. Nosotros vamos a utilizar bueno, en este caso no hace falta ni siquiera utilizar un while, sino podemos utilizar el puerto, el bucle if. Y lo que vamos a decir que en el if vamos a evaluar el registro port, en este caso en el puerto A.
Y aquí con la máscara que hemos identificado anteriormente de nuestro pin, vamos a decir que el registro port del puerto A vamos a enmascararlo con el bit de registro, con el bit que corresponde al pin RA4, ¿vale? Y si esto es igual que 0, eso significa de que entonces hemos pulsado el pulsador. Entonces aquí habrá un flanco, un cambio de flanco de positivo de alta a baja. Y si eso pasa, pues lo que queremos simplemente es cambiar el estado de los LED. Y para cambiar el estado de los LED, pues utilizamos el registro LAT, en este caso el puerto B, y con este símbolo, pues cambiamos todo el estado de los LED. ¿Vale? En este caso será pues de 2, de 3, de 4 y finalmente de 5. Y aquí podemos decir que cambiamos change el estado de los LED. Perfecto. Vale, aquí también podemos, bueno, para quedar más claro, podemos decir aquí change, que si hay algún cambio bien, aquí lo que decimos es que si hay un cambio, si el pulsador externo es activado, es presionado, pues entonces cambie todo el estado de los LED. Aquí podemos encontrar un problema, que es un problema mecánico, que cada vez que pulsamos un LED, cada vez que pulsamos un pulsador externo, sus componentes mecánicos internos lo que suelen provocar son los llamados rebotes, ¿vale? Y si hay tipo de rebotes, puede hacer de que esta condición pues se active de manera errónea. Y para ello pues podemos insertar aquí un pequeño retardo para garantizarnos de que todos esos rebotes cada vez que pulsemos el pulsador pues se eliminen. Otra manera de hacerlo es simplemente pues, bueno, utilizando un bucle while y esperando a que el puerto pues, bueno, pues se estabilice a una señal, ¿vale? Entonces decimos, leemos nuevamente el puerto, en este caso el puerto A, enmascaramos con nuestro pulsador la dirección, la posición de bit que corresponde al pin que está conectado a nuestro pulsador externo con la máscara y decimos, por ejemplo, ¿vale? Que si es igual que 0, que sigue siendo igual que 0, pues que se quede aquí, ¿vale? También podríamos, la manera más efectiva, pues sería una combinación entre la lectura del puerto, del pin en sí, y un pequeño retardo. Pero bueno, vamos a dejar esto tal como está y aquí podemos poner, para que quede muy claro, que esto es para evitar los rebotes. Perfecto. Y una vez que lo tenemos, ya simplemente nuestro programa pues está listo para ser probado. Y antes de empezar a comprobar que nuestro programa funciona de manera correcta, recordad de que en los microcontroladores de la empresa Microchip, los PIC, pues normalmente tienen otros bits que son los bits de configuración. Los bits de configuración podemos configurarlos de manera también como hemos hecho con los periféricos, o Microchip nos ofrece una manera, digamos, visual de configurar ese tipo de bits, ¿vale? De manera más fácil. Y la manera de activarlo será mediante el configuration bit. Si vosotros no tenéis activado esta pestañita, pues es tan fácil, lo voy a quitar, ¿vale? Y es tan fácil como irnos aquí a production y activarlo, set configuration bit, ¿vale? Automáticamente la pestañita pues nos aparece. Y lo que vamos a hacer aquí, simplemente configurar para aquellos bits de configuración que sean acordes con lo que queramos para nuestro programa. Por ejemplo, para el oscilador, queremos que sea el oscilador interno. Lo ponemos de esta manera. En nuestro caso, para nuestro programa, pues no queremos que haya el watchdog, no queremos que produzca ningún tipo de interrupción, porque no estamos trabajando. Como he dicho anteriormente, ese programa o los programitas, los ejemplos o proyectos que estamos haciendo en esta serie de vídeos de Microchip para los periféricos de los microcontroladores de 8 bits, pues simplemente nos vamos a enfocar
focalizar en configurar aquellos periféricos, no en tanto en el programa en sí, sino en cómo configurar los periféricos y entenderlo de manera adecuada. Por lo tanto, nos queremos el watchdog y lo demás pues podemos decir que lo podemos dejar por defecto. Y una vez que estamos contentos, ¿verdad?, con nuestra configuración en sí, hay que tener una cosa muy importante en cuenta, muy importante, de que aunque lo tengamos configurado aquí, no significa de que automáticamente esté en nuestro código. Como podemos ver aquí, sale un triangulito azul de peligro o de información que nos dice, oye, cuidado, de que eso debe ser programado. Y para ello tenemos que generar el código, dándole aquí a este botón que dice Generate Source Code to Output. Le damos aquí y automáticamente pues, MPLAB nos genera nuestro código. Yo lo voy a copiar todo, no voy a copiar la cabecera, el include, porque ya lo tengo en mi archivito de cabecera de board, ¿vale? Por lo tanto, no hace falta que copie ese archivito. Y me vengo aquí en constante y lo pego. Cosa importante que ya me es que, por lo que sea, a MPLAB o el compilador no le gusta este pie de configuración, el debug. Por tanto, lo vamos a comentar, ¿vale? Y esa es la única o pega que tenemos que hacer una vez que configuremos los bits de configuración. Bien, y una vez que lo tenemos todo, pues ahora sí que estamos, digamos, dispuestos o preparados para validar el principio de funcionamiento de este programa, que simplemente es la configuración de periférico GPIO, los pines de entrada. Y cosa importante que también os quiero decir de que de esta forma que estamos evaluando un pin de entrada se llama polling. Es decir, siempre estamos pendientes de ese pin, es decir, estamos evaluando el puerto A y digamos la dirección, la posición del pin RA4. Lo estamos evaluando de manera continua para, si hay algún tipo de cambio, entonces ejecutamos una acción. Hay otras maneras más eficaces de detectar flanco, cambios de flanco en un determinado pin, y eso lo veremos en vídeos sucesores. Pero en este caso, esta es la manera más fácil, que será la que se llama polling, ¿vale? Por lo tanto, nuestro programa siempre tiene que estar volando de manera continua ese pin y en ese puerto en concreto. Una vez dicho esto, pues ahora simplemente, antes que nada, vamos a compilarlo. ¿Sí? Le damos aquí y esperamos de que MPLAB pues lo evalúe todo y lo ha compilado de manera rápida y no tenemos ni warning ni errores. Y ahora vamos a pasar a validar el principio de funcionamiento de nuestro programa. Y para comprobar que todo va bien, lo primero que vamos a hacer es simularlo. Pero antes de eso, déjame que vuelva aquí a board, que creo que se me ha olvidado actualizar algo. Efectivamente. Aquí RB0 en la máscara, pues también tiene que ser 0. Y aquí en RA4, la máscara tiene que ser la misma. ¿Vale? Eso se me había olvidado. Y ahora sí, eso es muy importante. Le damos a guardar porque ambos son lo mismo. ¿Vale? Tanto S2 máscara como S2 deben ser lo mismo y S3 máscara como S3 deben ser los mismos. Simplemente una manera de nomenclatura para nosotros para saber qué opción o qué acción estamos haciendo. Bien, una vez dicho esto, ahora sí vamos a pasar a la simulación. Y para ello, una vez que hemos compilado, no tenemos ningún tipo de error, pues nos venimos aquí a Debug Project y vamos a empezar a debuguearlo. Y para ello, pues bueno, una vez que damos aquí, automáticamente MPLAB pues nos para en esta función y yo voy a añadir un breakpoint aquí, ¿vale? Para que mi programa siempre se pare en ese estado. Entonces le voy a dar aquí para que vaya a breakpoint. Ya en teoría se ha configurado nuestro puerto, nuestros pines, y eso lo vamos a ver aquí, por ejemplo, en IO View, ¿vale? Es una manera que ya os enseñé, que lo tenemos aquí en Windows. Y si no, y aquí lo tenemos en Debugging y tenemos el IO View, que es una manera, digamos, visual, pues fácil de ver nuestros pines, nuestros puertos, como lo hemos configurado. En nuestro caso, pues tenemos aquí, si queremos ver el puerto A, vamos a puerto A, vemos, por ejemplo, que nuestro bit del 4, nuestro pin número 4 es de salida, está en output, perfecto, y vemos de que sería de entrada, ¿vale? El número 4 pues tiene un 1, por tanto el input significa de entrada. Y para ver su estado, si el valor que tiene ahora mismo, pues abrimos el puerto y vemos de que por defecto el pin número 4 pues está en alta. Entonces significa que cada vez que vaya o cambie de estado de alta a baja, pues cuando se activará o cuando nuestro programa entrará aquí nuevamente. Y lo vamos a ver, por ejemplo, si le damos aquí a correr nuestro programa nuevamente,
vemos de que no entra. Siempre está aquí en la condición if. Eso significa de que nuestro pin, el RA4, no cambia de estado. Una manera que tenemos de cambiar de estado los pins en MPLAB, en el simulador, pues será aquí. Nos vamos a Windows, nuevamente. Y aquí tiene que haber algo que se llama estímulos. Aquí perfectamente. En el estímulo, pues seleccionamos el pin que queremos, con el que queremos trabajar. En nuestro caso el RA4. Y ahora mismo está en high. Y una cosa importante, ahora sí, por ejemplo, puedo quitar esto. ¿Vale? Una cosa que puedo hacer ahora, bueno, lo voy a dejar y voy a poner otro breakpoint aquí para ver que mi programa efectivamente llega a esta parte de aquí. Entonces, una vez que he definido mi programa ahora, el RA4, para evaluarlo, ahora voy a quitar ese breakpoint y voy a dejar que mi programa pues corra de manera, digamos, continua. Lo que está haciendo simplemente ahora mismo es comprobando el estado del pin RA4 del puerto A. Y como siempre está en alta, pues nunca entramos dentro de esta condición if, nunca se cumple, por lo tanto nunca entramos aquí dentro del código. Lo que voy a hacer es que utilizando la herramienta Stimulus, pues voy a decir que haya un pulso en baja. ¿Vale? Y ahora le doy aquí a Fire. Y en teoría, pues mi programa ya debería haber entrado aquí. Lo que pasa de que ahora si volvemos, si ponemos aquí un breakpoint o si le damos aquí a pausa, bueno, no se ha ejecutado ese pulso. Espérate. No se ha ejecutado. Vamos a darle a hacer low. Y a fire. Ahora sí se ha ejecutado. Y ahora nuestro pin ahora se queda aquí directamente y se queda en esta condición porque sería el antirrebote. Si nos vamos a IOView, podemos ver de que el RA4 ahora vale 0, ¿vale? Con el estímulo. No sé por qué el pulso pues no ha funcionado, debería de haber funcionado y por lo tanto ahora no deberíamos de cambiar. Ahora tenemos que darle a high nuevamente y le damos a fire. Si nos vamos aquí a IOView, pues vemos, bueno, ahora cuando el siguiente ciclo de reloj, ahora se pone 1 y efectivamente ya llegamos aquí al LAT B, al registro LAT del puerto B, donde vamos a cambiar el estado de nuestros LED. Y para ver el cambio de los LED, pues por ejemplo, podemos utilizar otra herramienta, aunque podemos verla aquí, pero si nos vamos a Windows, podemos utilizar la herramienta esta que os voy a enseñar ahora. Espérate que la busque por aquí, IO Pin. ¿Vale? Y en este caso, pues podemos buscar todos los pines pues, que tenemos asociados. En nuestro caso, pues será RB. Así se puede buscar puertos. No, serán pines nada más. Por lo tanto, será RB0, por ejemplo. Podemos poner otro, RB1, RB2 y finalmente RB3. Y con esta herramienta ahora, pues podemos ver que cuando vuelva a continuar mi programa, pues eso debería de cambiar de valor. En vez de 0, que significaría que los LED estarían apagados, ahora deberían de valer 1. Bueno, lo tenemos que parar, ahí, pausar, y ahora pues se computa y vemos que los LED pues, ahora valen 1. ¿Vale? Vamos a intentar aprobar nuevamente lo del tema del estímulo, porque en teoría debería de funcionar. Entonces, si yo le doy a pulso, un pulso en bajo, le doy a fire, digo que continúe, ahora llega, ¿vale? Parece que hay que darle, parece que el pulso, claro, porque es un ciclo, ¿vale? Ahora lo entendemos. Vamos a darle aquí y aquí en vez de un ciclo, pues vamos a ponerlo, vamos a configurar lo que sea, pues no sé, 100 ciclos quizás de reloj, ¿vale? Pues aquí, bueno, aquí podemos poner incluso en milisegundos, será mejor. Tenemos que ser que el pulso sea en 5 milisegundos, por ejemplo, ¿vale? Y ahora debería de funcionar perfectamente. Ahí está, ¿vale? Y aquí, si le doy nuevamente, si me voy aquí, ahí, si le doy, no está, pero si le doy al pulso,
vuelvo ahí y si vengo aquí a los pines, ahora estarían apagados, le doy al pulso, vuelvo ahí y ahora estarían encendidos, ¿vale? Podemos ver ahora de que funciona de manera perfecta. Lo único que teníamos que simplemente configurar serían las unidades de los pulsantes. No funcionaba porque estaba en un ciclo, por lo tanto no le daba tiempo a mi programa a computar por todos los pasos. Y bien, una vez que vemos que funciona, que el principio de funcionamiento de ese programa funciona de manera perfecta en el simulador, ahora vamos a ver cómo funciona en la placa de desarrollo, en la vida real. Por lo tanto ya puedo salir de aquí, quito el breakpoint y ahora vamos a ver cómo programarlo en nuestra placa de desarrollo, en mi caso en la PICDEM 2 Plus. Y bien, para ello pues voy a configurar mi programador. Por lo tanto, me voy aquí al proyecto, le doy a propiedades y aquí, pues bueno, en simuladores, aquí en Connected Hardware Tool, pues recordar de que dependiendo de la versión de EPLAC que estoy utilizando, puedo utilizar un programador u otro. Yo estoy utilizando la última, la S25, por lo tanto recordar de que solamente permite programadores a partir del ICD4 o del PIC-Kit 4 en adelante. Yo tengo el ICD5, precisamente os digo eso porque si vosotros tenéis el ICD3 o el PIC-Kit 3, no será compatible con la versión 6.25 de NipeLab X, ¿vale? Y tenéis que utilizar la versión 6.20. Dicho esto, yo ya tengo mi conector aquí, le doy a aplicar. Perfecto, ya me sale aquí la opción para configurarlo y lo único que voy a hacer en Power es activar el voltaje para que me dé voltaje a mi placa. Es más, le vamos a dar aquí a aplicar, lo voy a enseñar primero, activa la vista de la PICDEM 2, le doy a aplicar, le doy a aceptar y en teoría ahora ya debería estar activado mi programador. Aquí en el resumen del proyecto, en el dashboard, vemos perfectamente de que en Debug Tool tenemos, ya yo tengo conectado mi ICD5 y ahora, bueno, pues lo puedo debuguear directamente en la placa o simplemente puedo grabar mi programa, puedo a Run Project, que es lo que voy a hacer. Voy a Run Project, ya que este no es un proyecto complicado, que está conectando al programador. Perfecto, nos sale una ventanita diciendo, oye, cuidado, que dependiendo de vuestro microcontrolador PIC, puede admitir unos voltajes de entrada u otros. En este caso yo utilizo el PIC 16, el F1937, que es compatible con 5 voltios. Por lo tanto, no tengo ningún tipo de problema. Si vuestro microcontrolador no es compatible con 5 voltios, pues lo tenéis que configurar al voltaje adecuado en la ventana anterior. Le damos OK. De momento está todo bien, me lo verifica y ya mi placa pues ya tiene tensión desde el programador y ahora vamos a ver cómo funciona. Así que déjame que lo ponga la pantalla completa y vamos a ver cómo funciona ahora nuestro programa. Y antes de ver por la lógica de nuestro programa, pues déjame que te lo explique en la vida real. Aquí tenemos la PICDEM 2 Plus, nuestra placa de desarrollo, y ya he dicho, es antigua, pero tiene varios periféricos que me permiten, ahorrarme de cables en el caso de utilizar la breadboard. Aquí tenemos nuestro microcontrolador principal y aquí tenemos los LED, el RB0, desde el RB0, RB1, el 2 y el 3. Y tenemos 3 pulsadores, que uno sería simplemente para resetear o hacer una opción de reset de nuestro microcontrolador. Mientras que los otros 2 pulsadores pues, serían de usuario. El RB0 que comparte pues, pin con el RB0. ¿Vale? Eso es lo que he dicho anteriormente en el programa, que no sé por qué se diseñó de esa manera. Pero en fin. Y tenemos nuestro pulsador RA4. Donde pues tiene sus condensadores y su resistencia de pull-up. Y este, en teoría, estaría ahora nuestro pin, el RA4, en alta, siempre. Y lo que vamos a hacer ahora, que cada vez que pulsemos el RA4, pues el estado de los pins, pues el estado de los LED, pues cambien. Ahora mismo se han apagado, el estado conocido, que hemos programado al principio. Y si ahora veo pulso, pues podemos ver que los LEDs se encienden. Y si vuelvo a pulsar, pues se apagan, ¿vale? Por lo tanto, nuestro programa hace lo mismo que hacía, que ya comprobamos en la simulación, lo podemos ver aquí en la vida real. Y bueno, por la manera de retardo, pues también funciona de manera correcta. ¿Vale? Y en fin, esto es lo que os quería enseñar en el día de hoy.
cómo configurar el periférico GPIO, en este caso, como pin de entrada y simplemente haciendo polling, de la manera de polling, ¿sí? Comprobando el pin, el puerto y el pin concreto una y otra vez en MPLAB X. Y si te ha gustado el vídeo, dale like. Si por ejemplo tienes algún tipo de pregunta, si has adaptado el periférico GPIO o este programa para otro tipo de microcontrolador que no sea el 16F1937, pues me lo dejas en los comentarios. Y si tienes algún tipo, y si no te quieres perder vídeo de esta temática, pues síguenos en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.